Vamos a dividir la plática de hoy en tres partes. La primera, que nos cuente su historia de emprendimiento, a nivel personal, cómo se vive, qué pasa, dónde están los retos y demás. Y luego pasamos ya propiamente a la parte del proyecto, ¿no? ¿Qué implica? Y en la tercera parte yo lo que esperaría de ustedes es que pregunten. Pocas veces, y creo que hay que hacerle un reconocimiento a Raúl, se junta gente de este calibre para poderles platicar la verdadera historia de qué es eso de emprender el tema de ciencia. Les platico un poco de esto de biotech, porque es una cosa fascinante. Es una cosa que llevamos haciendo por miles de años. Todo el tipo de proceso que implica trabajar con temas biológicos, con cosas vivas, eso es biotecnología. Entonces, hacer vino y hacer cerveza es biotecnología. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que se han ido sofisticando las herramientas y por lo tanto ahora modificamos cosas cada vez más sofisticadas, ¿no? El siglo pasado, mediados del siglo pasado, unos tipos descubrieron la cosa del ADN, ¿no? Lo que le llaman la doble hélice. Entonces, wow, pues fíjate, los humanos estamos hechos de esa cosa. Y luego hubo otro más adelante, ¿no? En los 90s que lo descifró y puso el suyo, y entonces después de 10 años ya sacamos algo parecido, y luego 18 años después el 100%. Y eso es lo que ha pasado con biotecnología. No solamente a nivel humano, también hemos modificado temas de plantas y animales. Hubo un tipo, por ejemplo, que se dio cuenta en la de los 60, 70, que una de las crops, cultivos más importantes del mundo era el trigo, y el problema del trigo era que cuando pegaba fuerte el aire se tronaba y entonces adiós el cultivo. Y desarrolló una cosa que se llamaba trigo nano y le dieron premio Nobel de la Paz, ¿no? Por crear una variedad que nos permita a todos comer pan todos los días. Entonces, la historia de la biotecnología es fascinante porque además se entrelaza con lo que estamos viviendo diariamente nosotros. Es una cosa increíble. Y desde hace aproximadamente 20 años la cosa ya se puso loquísima, porque de repente salió lo del tema del mercado del genoma humano, y entonces alguien inventó el término biotecnología moderna, que ya sonaba súper cañón. Imagínense los 90s, la palabra moderna pegado a tecnología. Y entonces empezó una carrera impresionante que hoy en día nos ha permitido modificar código genético, que eso ya está aprobado por la FDA, y hacer una serie de cuestiones súper interesantes de todo tipo, porque ya trabajamos con algas, pero modificamos animales, y en fin, hay una serie de avances. O sea, los últimos datos importantes, por ejemplo, es que hay unas tijeritas que le llaman CRISPR, que son para contar código genético y hacer manipulación, y ya hay procesos que están autorizados por FDA desde hace como 1 o 2 años. Hay un doctor en Estados Unidos que ya recibió el año pasado, en octubre, una autorización para modificar genéticamente puercos para que los trasplanten en humanos. O sea, esos corazones, esos pulmones, ya los pueden trasplantar. Y hace 20 años eso era ciencia ficción. A mí me tocó dar una plática en la UAM y torrearon de mí porque les dije eso. Y con mucho gusto el año pasado el doctor salió de mí y le mandé el mail diciéndole, mira, güey, ¿no? Pero eso es lo que pasa con el mundo de la tecnología. Y lo que es muy emocionante es que hay gente en México que está manipulando ya esas cosas, que está desarrollando productos y que son soluciones para agricultura, para medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengan un poco el marco de referencia de la conversación de hoy. Si les parece, pues yo voy a hacer 2 preguntas nada más. Primero, cuéntanos quiénes son. De segundo, platícanos de su emprendimiento. Entonces, adelante. Yo soy Ana Paula. Yo estudié en justo biotecnología en la UAP en Puebla y me encantó, pero pues justamente como que nunca me imaginé que saliendo de la carrera, 2 años después, iba a estar en Milán con una startup y decidiendo a ver si iba a quebrar o no iba a quebrar esa empresa. Entonces, o sea, eso fue como que en 2 años literalmente cambió todo, pero bueno, obviamente no pasó de la noche a la mañana, ¿no? A mí me empezó a gustar mucho la parte del emprendimiento cuando estaba en biotecnología. Me fascinaba pues justamente ver todas estas cosas nuevas pues que se estaban haciendo en el mundo, y pues yo quería ser pues parte de esas personas, ¿no? Que hicieran como que algo que le sirviera a la sociedad, que resolviera un problema y bueno, hacerlo a través de la ciencia. Entonces bueno, me metí mucho en el emprendimiento. Justamente desde el 2019 igual hago un congreso que se llama Congreso Biogénesis,
que justamente tenía el objetivo de juntar la biotecnología con el emprendimiento y dar a conocer pues lo que se está haciendo. Entonces fui conociendo gente, fui conociendo el ecosistema del emprendimiento y bueno, un par de años después me atravesé con esta oportunidad de realmente emprender. Fue primero en un programa virtual porque pues en la pandemia que eso era todo lo que había, pero justamente ahí conocí a dos que serían después mis socios y pues bueno, se nos ocurrió una idea. Los tres éramos biotecnólogos y se nos ocurrió modificar genéticamente hongos para que produjeran fragancias. Normalmente las fragancias, pues bueno, se sacan de plantas y eso, pues obviamente si hay no sé, alguna sequía o algo así, pues fluctúa mucho el precio y pues bueno, hay como muchas otras cosas ahí, pues como problemáticas, ¿no? Entonces se nos ocurrió que si lo hacíamos pues a través de los hongos, pues iba a ser como algo más controlado, algo más sustentable, podía ser algo más barato y bueno, así empezó todo, ¿no? Bueno, de hecho empezó con otra idea, pero pivoteamos y esa fue la final, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí los tres dijimos, bueno, no somos emprendedores, pero pues somos científicos, pero pues nos aventamos, ¿no? Hicimos eso y empezamos con concursos, pues para recaudar, digamos, como fondos y pues rentamos un laboratorio que pues era casi más una cocina que un laboratorio, pero pues empezamos ahí a trabajar como podíamos. Y aparte, pues era más difícil porque justo uno es de Argentina, otro vivía en León y yo vivía en Puebla, entonces era súper complicado. Pero bueno, al final fuimos avanzando poco a poco y después de un año de trabajar, aplicamos a una aceleradora que está en Estados Unidos, la Universidad de Berkeley en California, se llama Skydeck y bueno, nos invierten. Entonces creo que ese fue como que el primer momento que fue como, wow, creo que estamos haciendo algo bien, si pues nos eligieron, porque aparte tienen como un 1% de aceptación en esa aceleradora. Entonces fue bastante importante para nosotros. Y pues bueno, justamente tuvimos una gran experiencia porque el programa era en la mitad a Berkeley, pues tener talleres, tener pues justo como que pues mentorías de pues personas de Bay Area, que es como justo pues la gran zona como de emprendimiento de tecnología. Tuvimos advisors que ya habían tenido como 3 exits de empresas de biotecnología, entonces ya era como que increíble. Y la otra mitad del programa era ir a Milán porque justamente los inversionistas eran de allá. Entonces, bueno, nos tocó pues como aprender mucho, conocer a otros emprendedores, pues bueno, hacer de todo, ¿no? Nos dio también como para rentar un laboratorio aquí en México, pero después de 2 años nos dimos cuenta que justo la tecnología era muy difícil de llegar a lo que nosotros buscábamos, a los rendimientos y demás. Y bueno, justo nos encontramos como que en este punto de, bueno, ¿será que tengamos que cerrar la empresa? ¿Será que mejor seguimos intentándolo? Y pues bueno, al final decidimos mejor cerrarla y pues cada quien seguir con nuestro camino. Platícanos un poco de ti, Victoria, por favor. Y bueno, gracias. Primero que nada, estoy muy honrada de que me hayan invitado a participar de este tipo de eventos. Normalmente igual me toca más hablarle a perfiles de ciencia. Y bueno, yo justamente vengo un poco más de ahí. Yo soy investigadora y me gusta describirme más como investigadora que como científica porque investigar para mí es algo que afortunadamente nunca he perdido. Siempre he sido desde niña una persona extremadamente curiosa y si algo me ha traído aquí es justamente esa cualidad, una insaciable necesidad de saber. Entonces creo que eso es algo que me gustaría que ustedes también pues fomentaran. Y antes de entrar como en más detalles, ¿alguno de ustedes quiere emprender? Emprender en lo que sea. ¿Y quién quisiera emprender en algo disruptivo? Bueno, pues ustedes están avanzadísimos, ¿no? Son personas súper privilegiadas en este sentido, porque Victoria de niña, toman en cuenta que no tenía acceso ni siquiera sabía qué era la palabra emprender. Y no tenía contexto relacionado al emprendimiento. Vengo de una familia muy tradicional y, por ejemplo, en mi entorno no había personas que emprendían y con negocios tradicionales, pero nada académico ni de cerca. No tenía personas, ni siquiera obviamente mujeres que estuvieran dedicadas a alguna carrera del lado académico, científico, mucho menos.
Entonces, para mí fue como que algo desconocido. Entonces, por eso les digo que lo que me trajo aquí fue mi curiosidad. Entonces, yo no sabía que iba a terminar haciendo una empresa de base científica y que iba a estar innovando en algo pues muy actual, pero la vida me fue trayendo aquí paso por paso, ¿no? Entonces, el mensaje de esto es que ustedes no se preocupen, tienen que saber hoy qué es lo que van a hacer. Lo que sí tienen que saber es qué quieren hacer, ¿no? O sea, cómo va a ocurrir, pues déjense llevar un poco porque la vida se los va a ir presentando o les va a ir acercando las oportunidades. Pero bueno, lo que sí deben de tener como súper en cuenta es el propósito, ¿no? El para qué. Entonces, a mí, inicié en una carrera de ciencia porque me apasionaba la naturaleza. Y me apasionaban muchas cosas, ¿no? No era particularmente buena en una cosa nada más, sino que trataba de mezclar todas mis habilidades para, pues, ver qué salía de esa mezcla interesante, ¿no? Entonces, siempre me gustaba mucho el arte, la filosofía, la naturaleza, este tipo de cosas, pero no sabía cómo podía integrar todo eso en una sola cosa. Entonces, al final, pues, inicié una carrera de ciencias de la vida, estudié agrotecnología. Y ahí lo bueno de eso es que me empapé muchísimo del ambiente, ¿no? Tengo una problemática muy grande que lamentablemente hoy sigue existiendo. Como para que tenga referencia, hace unos 12 años estaba más o menos haciendo la carrera y pues bueno, estaba todavía muchísimo menos difundido el tema de que empezáramos a utilizar productos menos contaminantes. Para nadie es hoy una novedad que la agricultura es una de las actividades más contaminantes a nivel global. Y que, bueno, repercute en la salud de una manera impresionante, ¿no? Entonces, a mí me apasionaba ver de qué manera podía yo ir a atacar una causa y no la consecuencia, que ya eran las enfermedades. Entonces, encontré que en la biotecnología o en la investigación podía montar herramientas, pero todavía no las tenía. Entonces, yo recuerdo mucho que tenía pláticas con productores de todos los niveles, desde los más bajos hasta los que eran pues bueno, ya agroindustriales, y eso me sirvió muchísimo porque me empapé de cómo pensaban, ¿no? Qué es lo que querían hacer, qué dificultades encontraban en los proyectos, por qué realmente no aplicaban productos menos contaminantes o menos dañinos. Y eso, pues bueno, como que me hizo empaparme justamente del problema antes de saber cómo lo iba a solucionar. Solamente estaba justamente pescando como que todo lo que tenía a mi alrededor. Y yo creo que ahí el detonante clave que me hizo emprender después es saber que quería solucionar el problema. ¿Cómo? No tenía las herramientas en ese momento, obviamente, y eso fue lo que me arrastró a meterme en investigación, básicamente, ¿no? Sabía que de alguna manera tenía que encontrar las herramientas para lograr. Entonces, obviamente en esa etapa no lo tenía, pero bueno, empecé a introducirme en temas de ciencia, y ahí pues me maravillé muchísimo más porque me encontré que había muchísimas oportunidades, que el tema no era tanto técnico, que el técnico se podía resolver de alguna manera y que después te ibas a encontrar con otras cosas, ¿no? Que ya salen de tus capacidades, a lo mejor que son problemas más políticos, económicos y demás, pero que técnicamente, que era el área donde yo estaba, pues que yo podía hacer algo, ¿no? Entonces empiezas a creer que es posible y lo haces, ¿no? Me gustaría hacer doble clic al tema como de los aparatos del bollo. Cuando yo empecé a aprender, no había todo lo que ahora les toca a ustedes de emprendimiento y startup, esas palabras no existían, ¿no? Pero tuve la oportunidad de tener un aprendizaje muy interesante con un cuate que me dijo, la gente es de naturaleza generosa, entonces tú extiende la mano y te van a ayudar. Y me gustaría escuchar cómo les ha ido a ustedes. Yo tuve la fortuna, gracias a eso, que lo perdí muy, muy chico en miedo a buscar a mis egos. Y pues acabé trabajando para Mario Molina, y acabé trabajando para Norman Borlaug y para Craig Venture y para Peter Diamandis, ¿no? Y yo que veo para atrás, o digo, o sea, nunca me hubiera imaginado, porque es un poco como lo que decías tú, o sea, tomé la decisión y como que el universo me alineó a los planetas. Pero esa parte creo que es importante porque yo creo que yo nunca hubiera podido avanzar en mis proyectos si no hubiera sido porque tuve la fortuna, como esta frase que me gusta mucho, de pararme a los hombres de DNA, los hombres de los gigantes. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Creo que sí, o sea, a mí también me ha tocado mucho como mucha generosidad de la gente, afortunadamente. O sea, siento que, digo, de repente sí hay algunos momentos en donde como que tal vez no matas, pero porque no entienden lo que quieres lograr o como que los principios no se alinean. Entonces ahora sí que a pedir ayuda,
pues decir como que, oye, quiero hacer esto, pues tú qué opinas y demás. Y sí, justamente, pues, incluso pues ya con el Startup y demás, justo me fui agarrando como un poco de, pues, de este network que había hecho como en el Congreso, y fui pues conociendo personas súper interesantes y les pedía un consejo, ¿no? De que, oye, mire, pues estoy en este problema, pero pues tú qué me aconsejas hacer o así. Y la verdad es que sí, o sea, o sea, siento que si llegas como que pues con esa, pues no sé, o sea, como que con esa intención de hacer bien las cosas, o sea, de basado en ciertos principios, de que tu proyecto pues va por un camino y demás, como que la gente siento que pues lo nota. Y sí, o sea, creo que de ahí en fuera, pues sí ha sido como muy grato para mí, que cuando pido ayuda es bastante, pues, generosa la gente. Bueno, de mi lado, yo creo que para que las cosas ocurran debe de juntarse varias cosas. Lo más importante para mí es que haya coherencia entre lo que quieres hacer, en lo que piensas y lo que haces. Si no hay coherencia en alguna de esas cosas, la cosa se desequilibra y no funciona. Y eso ocurre a nivel personal, al menos en el caso del emprendimiento, a mí me ocurrió así. Yo tenía el deseo de emprender, ¿no? Pero el deseo solito no llega a aríbolas. Después puedes tener las ideas ahí revoloteándote y estándolas generando, pero igual si nunca las llevas a completar, tampoco va a ocurrir. Entonces eso pasa mucho en casi todo. Es algo que después tienes que llevar, o sea, con convicción y no a rendirte a la primera. Entonces, en ciencia normalmente los que se dedican a este lado habitan muy bien en el lado de las ideas, las generan y estudian y les gusta mucho eso, y a veces aportan desde el lado del impacto positivo, pero les falta la capacidad de difusión. No tienen fondos o no accedes a este tercer elemento, y eso es algo que ocurre. ¿Qué tan importante es el tema de propósito? Hay un tema que nosotros usamos mucho que se llama propósito de transformación masiva, que seguramente han oído, y eso es lo que nos ha alineado a nosotros para todos los niños que hemos hecho. Y a partir de ahí, un poco fijando ese propósito, como que se alinea todo lo demás. Para ustedes, ¿qué es tan importante ese tema de propósito en el tema tanto personal como del proyecto Hombre Elemento? Creo que en mi caso, o sea, creo que eventualmente entiendes que si no hay un propósito detrás de lo que estás haciendo, por alguna razón no funciona. O sea, como que justo, sí, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy en IDEX, como que justo el propósito que me gusta mucho, pues es catapultar como que estos emprendimientos que de base científica, pero pues porque creo firmemente que los problemas importantes de la actualidad, o sea, cosas como de cambio climático, de salud, alimentos, etcétera, la manera más sustentable hablando de medio ambiente y hablando de económicamente, se puede resolver con biotecnología. O sea, como que siento que es como que el camino. Entonces, bueno, para mí es esencial y creo que justo se siente y se nota cuando un proyecto no tienes propósito. Es algo como crucial, es el motor, ¿no? Que te va a impulsar a seguirlo, a seguir haciendo lo que quieres hacer. Entonces, pues es como el motor, ¿no? Lo básico. Y bueno, para encontrarlo, yo diría que tiene que ser, en la naturaleza ocurre algo muy interesante que es máxima de eficiencia por mínimo de esfuerzo. La naturaleza funciona un poco así, si se han dado cuenta. Entonces, para hacerlo, que este tipo de cosas que suenan difíciles no se vean tan difíciles y realmente lo disfrutes, tiene que ser algo genuino a ti. Entonces, cualquier cosa en la que tú quieras aportar, desde mi perspectiva, tiene que no costarte tanto trabajo como, porque de por sí ya lo va a hacer, ya va a ser complicado. Entonces, busca algo que sea genuino a ti. En mi caso, yo les dije al inicio que era una persona súper curiosa, que se arriesgaba, que no era como que particularmente afecta solo a una cosa, pero que siempre soy constante en lo que hago. Tengo varias preguntas específicamente del emprendimiento, pero empecemos con esa explicación básica de qué fue el emprendimiento y más o menos cómo ha sido el trayecto desde el principio a dónde están o a dónde llegaron. Lo que buscamos, o sea, en general como que lo que nos llevó a hacerlo era que pues nos dábamos cuenta que había muchos procesos actualmente que no son tan amigables con el planeta y que hay maneras de llegar a lo mismo, pero pues a través de la biotecnología, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hacíamos justo era pues tomar como unos hongos
modificarlos genéticamente y que produjeran fragancias para que se utilizaran en diferentes productos, ¿no? Shampoo, perfumes, etcétera, ¿no? Y pues bueno, o sea, un poco, pues a lo que llegamos, pues sí fue como avanzar pues bastante en la tecnología. Digo, ahí contratamos a un doctor también para que nos ayudara y todo, e incluso pues en la parte como comercial, o sea, afortunadamente como que validamos mucho que las empresas están como buscando ya trasladar como a eso. Entonces, bueno, o sea, sí encontramos una empresa muy grande que pues sí, o sea, que daba fragancias justo como que a P&G o estas empresas que son como más de, pues sí, como de consumer goods. Y pues bueno, como que validamos esa parte y bueno, el aprendizaje fue mucho más, ¿no? Pero un poco en resumen, esos fueron como el camino que seguimos. Sí, bueno, en nuestro caso, pues nosotros seguimos el proceso que lleva la Company Builder, básicamente como la Segridex, que, bueno, básicamente tú te presentas con una idea disruptiva de ciencia, también con, digamos, con un equipo científico, y, bueno, la formulas de alguna manera para presentarla como que tenga un impacto positivo a nivel global. Es lo que busca un poco Gridex, sean empresas que puedan escalar globalmente, y bueno, con una ciencia profunda y además acompañarlo del lado de negocios. Pero durante el programa, yo les decía, no tenía a un perfil de negocios que me acompañara. Entonces, una ventaja del programa es que te acercan justamente a estos perfiles que quieren emprender en algo diferente, pero no tienen la experiencia ni los conocimientos de ciencia. Entonces, yo atravesé el programa, ahí conozco a mi cofundador, que curiosamente, como les decía hace rato, yo había tratado de buscar, de verdad había buscado a emprendedores del lado como de ciencia, pero quisieran emprender, de negocios que quisieran emprender en ciencia, y no los encontraba. Y bueno, hoy mi cofundador es argentino. ¿Quién iba a decir que iba a estar del otro lado, en el otro hemisferio? Y bueno, curiosamente algo bonito del programa es que te encuentras con perfiles que tú crees que no nos vamos a entender, porque bueno, ellos hablan o tienen otros saberes y otro idioma, y nosotros también. Pero lo interesante es que cuando llegas a ese punto, al menos en mi experiencia en el programa, fue que en realidad éramos personas muy parecidas. Estábamos buscando lo mismo, impactar con alguna idea disruptiva, y solamente sabíamos cosas diferentes. Pero todo lo demás estábamos muy igual. O sea, teníamos los mismos valores, los mismos principios, al parecer. Entonces, se volvió bien natural. Una pregunta, el tema, la pregunta doble. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es emprender en América Latina versus otros lados? Sureste asiático, Norteamérica, Europa. Y si yo quiero emprender en América Latina, ¿cuáles son las áreas en donde puedo tener más impacto? O a lo mejor es más fácil meterme. ¿Cuál sería la recomendación? Cuando estuve en la startup, o sea, sí notábamos que era más difícil aquí en América Latina. O sea, más porque como estábamos en biotecnología específicamente, o sea, nosotros nos dimos cuenta que como que el ecosistema de inversionistas aquí en México y en América Latina todavía no estaba tan maduro como para entender los riesgos que necesita la biotecnología, y que normalmente pues como que buscaban pues inversiones más seguras o escalamientos pues, como más rápidos, ¿no? O sea, como aplicaciones o cosas como de ese estilo, pero que realmente como que pues no era un modelo tan disruptivo como tipo Silicon Valley, que pues vas y te dan muchísimo dinero, pero que pues esperan resultados, o sea, como que nos dimos cuenta que aquí esperaban más resultados como pues en menos tiempo, cuando la biotecnología no funciona así. O sea, como que necesitas más tiempo de laboratorio y demás como para que realmente tengas pues algo que puedas incluso pues que primero te lo apruebe la FDA y luego que puedas obtenerla. Entonces, o sea, nosotros sí nos dimos cuenta que estaba como un poco incipiente. Y bueno, o sea, era mucho más fácil justo, o sea, irnos a Berkeley, donde pues estar como que lo de biotecnología ya es como si les dijeras blockchain, ¿no? O sea, como que ya es mucho más común. Solamente tengo esa experiencia, obviamente, porque de todo el resto había estado en la academia. Entonces, pero bueno, hacer ciencia también siempre es ir a estar buscando recursos, ¿no? Para poder hacerlo y no sé el trabajo. Entonces, en el caso de México, sí es como del lado científico, hoy al menos en fondos como, digamos que de estatales o gubernamentales, es muy
poquito, o sea, es muy difícil que puedas acceder, siendo investigador, por ejemplo, que es mi experiencia, a fondos como que te sustenten o que te ayuden a llevar a cabo un tipo de emprendimiento de este estilo. Entonces, sí o sí, al menos tienes que estar como formulado de una manera adecuada para acceder a donde están los fondos que tienen el tipo de característica de tu negocio. En este caso funciona muy distinto a otro tipo de obligaciones que hubiera dicho Ana Pau. Biotech tiene estas características que son, hay mucho riesgo porque la ciencia es así, o sea, puede que salga y porque entonces hay muchas cosas que te pueden, obviamente tienes que trabajar lo suficiente como para que esos riesgos sean más o menos manejables y no sean todo que obviamente te lances a ojos ciegos, pero sí irlo formulando. Entonces la mayoría, al menos en el campo que nos testamos nosotros, los fondos están mucho más en Europa y cada, digamos que vertical, piensen que biotecnología es enorme, ¿no? Estados Unidos es como que donde tendrías que ir a hacer este tipo de fondos o capitales que tienen un poco más o están más formulados para ese tipo de emprendimientos y ya hay incluso algunos VCs que se especializan justamente en algunas verticales, ya sea agro, ambiente, salud, etcétera, ¿no? Infinidad. En México no hay una específicamente, creo que empieza a haber una que otra que está tratando de apoyar algunos emprendimientos de este estilo, pero la verdad es que todavía son muy incipientes o pocos los programas. Empieza a haber mucho más igual ahí en Latinoamérica, pero más al sur. Y sí, hay un poquito menos, pero no es como que la única opción. Hay otras formas. Lo importante es que entiendan el modelo de cómo funciona y que no es igual que otro tipo. No vas a encontrar retornos tan rápidos como en otro tipo de emprendimientos. Estos tienen sus características únicas, pero también pueden llegar a escalar muchísimo. Entonces, esa es la apuesta en este tipo de tecnologías que son con mayor riesgo, pero también se espera que tengan un impacto mayor. Para los que nos escuchan, mis 2 centavos es que hay 2 temas interesantes en temas de América Latina. El primero es que el costo por el desarrollo de una startup acá abajo es entre 5 y 10 veces más barato que en el otro lado. A mí me saldría mucho más caro echar a andar el mismo producto o el mismo emprendimiento en Estados Unidos o en Europa. Entonces, por mero número, conviene más hacerlo acá. El otro dato que también es súper interesante, y esto lo hemos visto en varias ocasiones, a mí ya me pasó con emprendimientos que yo hice, hay ciertos huecos a nivel regulatorio y a nivel administrativo gubernamental que sí existen acá, que no existen en otros lados, que te permiten maniobrar. Entonces te digas hasta como llegó el camión que te va a entregar las muestras del laboratorio en 1 hora y que no está el cuate que recibe en el edificio del laboratorio donde tú trabajas, y si eso te pasa en Alemania o te pasa en Estados Unidos, nos vemos el lunes, porque solamente hay una persona autorizada para bajar el producto. Y aquí en México no. Aquí en México hablas con el chofer y te apalabras con el cuate y tú bajas las muestras y se acabó la boca. Pues también para que lo entiendan, porque es una realidad que vivimos los latinoamericanos. Y desde la perspectiva de fondos de inversión, es súper interesante el emprendedor latino, porque por naturaleza tiene una resiliencia que no tiene la gente de Porter Global. Platicaba yo hace muchos años con un argentino, yo como que hasta medio enojado le decía que no entiendo por qué diablos ustedes tienen más unicornios que en México, siendo que su país es un desastre, y nosotros no es que estemos requete bien, pero que estamos menos mal. Y me dice este guate, pues sí, pero tiene su lógica. Nosotros ya no tenemos nada que perder. Y eso es interesante, porque es una realidad, y cuando haces el comparativo entre el europeo y el latinoamericano, pues nosotros no tenemos nada que perder, ¿no? Pásame última pregunta y ya me voy para allá. No me quiero meter a rollos de Day y Trump y Tagataca, pero sí quiero entender desde la óptica de 2 mujeres emprendedoras, ¿qué es eso de emprender como mujer en una industria que está acaparada por hombres? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué tips le dan a las que están aquí? O sea, tal vez yo siento que yo tuve la fortuna un poco como de que justo entré como que con una generación como muy joven, o sea, de emprendedores y de mentores y demás.
y justamente como que pues me tocaba tener muchos mentores, pues mentoras mujeres. De hecho, un advisor que tuve pues justo en el programa de Berkeley era una mujer increíble que justo es la que tuvo 3 exits en empresas Biotech y yo la amaba. Entonces, o sea, como que siento que al menos a mi percepción no era tan, o sea, como que en el ecosistema de startups creo que no era tan difícil, y siento que también un poquito, o sea, como que con esta pues nueva ola, digamos, que había como de equidad y demás, había varios programas que justamente como que pues apoyaban mucho eso, o sea, como que era premios o fondos que era como de, si eres mujer en ciencia, aplica en esto. Entonces, o sea, como que justo me tocaba un poquito más de, o sea, no digo que fuera más fácil, pero como que sí notaba algunas oportunidades que se abrían pues solo para mujeres en este año. Bueno, de mi lado creo que también he sido bastante afortunada. Bueno, también he tenido, bueno, para escoger, ¿no? Como con quién quiero estar, ¿no? Ya sea en el trabajo, o en la academia o el tipo de cosas como que quería desarrollar. También creo que las cosas han cambiado, o sea, no podemos como ponernos en este mismo contexto en el que están otro tipo de mujeres. Yo creo que hoy estamos viendo cosas muy distintas. Y bueno, pero también influye mucho el contexto, ¿no? Quizás estamos como en una posición un poco más privilegiada, pero a mí me sorprendió mucho en una encuesta que apliqué, que les digo que estamos buscando esto de la intención de emprender en una universidad privada y ver si esto influía, ¿no? Y justamente una de las variables que aplicamos era el género. Entonces, haciendo una búsqueda de artículos donde hubieran estudiado a lo mejor la intención de emprender, especialmente en ciencias biológicas, había muchos otros artículos que encontraba donde habían buscado, obviamente, carreras de negocios, que tantos de esos realmente se traducían en emprendedores de verdad. Pero bueno, en ciencias todavía no había nada. Eso les habrá hace unos años que hicimos ese estudio y yo me puse a buscar ahí papers, pero ahora de intención de emprender. Y me di cuenta que sí, pues la mayoría, o sea, invariablemente, te mostraban, de acuerdo a los indicadores, una menor tendencia a emprender por el lado de las PECs. Y entonces ahí, si ya te pones a ver qué es lo que analizaba el constructo y las variables que tomaba en cuenta, eran mucho de contexto, muchas personales, o sea, la percepción, una de las variables se llama actitud hacia el emprendimiento, que básicamente supone algunas preguntas, le sacan ahí al entrevistado qué aversión tiene, o sea, si lo percibe como negativo, ¿no? Incluso es interesante, pero que te rodees o que acudas a este tipo de eventos influye en tu percepción. Cada vez que te empapas, lo que les decía hace ratito, ¿no? Que te empapas más de este ecosistema, hace cambiar un poco tu visión. A hoy que veas a 2 personas así como que no son particularmente especiales, pero que ya están haciendo las cosas, te motiva, ¿no? De cierta manera, y nos ha pasado. Seguramente viste a muchas personas que te motivaron también a emprender. A mí también me pasó así, y eran mujeres científicas o en sus campos, y poco a poco eso pues va cambiando un poco, ¿no? Les comparto algunos datos curiosos que creo que son interesantes. Hay un estudio que se hace que habla de la brecha de género, en donde va catalogando por país qué tanto falta en tiempo para que sea igualitario el tema, ¿no? Y hay países que están perdidos, ¿no? O sea, países árabes que son 270 y tantos años y contando, y parece que la brecha todavía aumenta peor. Pero hay otros que son todavía más cortos. Pero desde la óptica de los que no somos mujeres emprendiendo, como es mi caso, lo que hemos visto son un chorro de estudios que nos dan los siguientes datos. Esto para que como mujeres se pongan las pilas y se la crean, y con hombres pues salgan a buscar socios. El número de mujeres que actualmente protege propiedad intelectual a comparación de hace algunos años ha cambiado dramáticamente. Es mucho más el índice de mujeres patentando cosas o registrando variedades vegetales que el que había hace 5 o 10 años. Y desde la parte de negocio, que también está espectacular, hay un tema que no solamente es de mujeres, tiene que ver inclusive con temas de minorías, que es súper interesante. Cuando tú analizas una minoría o algún grupo que sufre algún tipo de discriminación en negocios versus la generalidad, la competitividad es diametralmente diferente. Datos. Las mujeres logran bajar el costo operativo, o sea, CAPEX, OPEX de unas tanto, prácticamente a una tercera parte de lo que lo traen los hombres. ¿Por qué es eso? No tengo ni idea. Pero ahí están los datos y están los estudios. Está muy impresionante. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con el retorno de inversión
En el caso de las mujeres también es muy impactante porque es prácticamente el doble. Pero si lo extrapolo, por ejemplo, ustedes a grupos minoritarios, que este número me lo acaban de pasar hace poquito, en Estados Unidos, un emprendedor blanco tiene rentabilidades de aproximadamente 10%, mientras que el latino tiene rentabilidades de casi 40%. Y la tasa de mortalidad, por ejemplo, durante pandemia de las startups de blancos en los Estados Unidos fue casi 5 veces la de los latinos, por ejemplo. Para mí el aprendizaje como inversionista y como emprendedor es, pues júntate con los que menos quieren, ¿no? Porque ahí es donde realmente se rifa.